En este video estaremos hablando y discutiendo sistemas respiratorios. Los sistemas respiratorios, enfatizando el humano, pero mencionamos los de otros animales. Vamos a hablar sobre las superficies de intercambio de gases, respiración y transporte de gases y respiración y salud humana. Este es el último capítulo que tienen para el examen del jueves. Las superficies de intercambio de gases, pues se habla de que respiración es la secuencia de eventos que da por resultado el intercambio de gases entre las células del cuerpo y consiste de varios pasos. En los vertebrados terrestres, los que usamos pulmones, la respiración va a incluir ventilación, número 1, y eso es inhalación y exhalación, que también se conocen como inspiración y expiración. Es el mover el aire hacia adentro de los pulmones y luego hacia afuera exhalando. Número 2, la respiración externa, que es el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Y eso ocurre dentro de los pulmones en unas estructuras que se llaman alveolos. Hay un intercambio de gases entre los alveolos y los capilares de la sangre, para que entonces el oxígeno pueda ser transportado en los eritrocitos y el CO2 usted lo elimine del cuerpo. Y por último, número 3, la respiración interna, que es el intercambio de gases entre la sangre y el fluido intersticial. Una vez el oxígeno está en la sangre, usted lo pasó del alveolo a la sangre, entonces de ahí tiene que pasar al fluido que rodea a la célula para que esté disponible para que las células lo puedan utilizar. Así que es un poquito más complejo de lo que pensamos, pero esos son los 3 pasos más importantes. Aquí tienen entonces que la respiración externa ventila el aire. Luego aquí en los pulmones es que ocurre que usted cuando inhala pues va a tener más oxígeno y por lo tanto ese oxígeno va a pasar a los capilares que están asociados con los alveolos. Y cuando usted exhala, esa sangre sale con el CO2 que usted tenía en el alveolo, que lo está transportando porque lo utilizó, su cuerpo utilizó oxígeno y está deshaciéndose del producto del metabolismo que fue el dióxido de carbono. Entonces esa sangre que llega cargada de oxígeno pues va por aquí, por las arterias, llega a los capilares del cuerpo y se intercambia primero con el fluido que rodea los tejidos, ese es el fluido intersticial. Aquí el oxígeno entonces abandona el capilar, va hacia las células porque las células han estado utilizando el oxígeno del viaje anterior. Esto es en asociación con el corazón, ¿verdad? Porque el sistema respiratorio necesita que la sangre se mueva por la bomba que es el corazón. Y entonces el oxígeno llega a los tejidos y los tejidos entonces se deshacen del CO2, lo pasan a la sangre venosa y esa sangre entonces retorna al corazón, luego a los pulmones para que usted entonces la exhale, tenga la expiración. Así que ahí están, aquí están los 3 pasos. Para que ocurra intercambio de gases, tiene que haber la facilidad para que usted pueda llevar a cabo difusión. La difusión es el transporte de sustancias, sea gases o sean contenidos disueltos en algún líquido, como el de su sangre. Tiene que haber en un lado, tiene que haber una membrana. Entonces, de un lado de la membrana tiene que haber más material, en este caso estamos hablando de gases, y en el otro lado tiene que haber menos. Cuando ocurre la difusión es cuando hay una diferencia entre un lado y otro que están a ambos lados de la membrana. Entonces, esa membrana de la que estamos hablando, esa membrana que va a ser la que nos permita el paso de los gases que estamos hablando, el oxígeno y el CO2, esa membrana tiene que estar húmeda, tienen que ser delgadas para que pueda pasar esos gases con facilidad y con eficiencia. Y estas membranas tienen que ser grandes en relación con el tamaño del cuerpo. En el caso del humano, pues claro está, los pulmones no son más grandes que el cuerpo, pero dentro de los pulmones hay millones yo no voy a decir millones, debo decir miles de alveolos, y entonces si usted suma todas esas membranas de los alveolos, pues va a ser más grande
que el cuerpo de nosotros. De hecho, suman las membranas que participan en la difusión de gases en los pulmones el tamaño de una cancha de tenis. La eficacia de la difusión mejora por la vascularización. Así que usted tiene muchos capilares, cada capilar puede participar en la difusión y entonces porque cada capilar puede llevarle a esas membranas una cantidad de sangre y entonces la difusión no está contando solamente, no depende solamente de un capilar, sino que sean varios capilares. Y la entrega a las células del cuerpo es promovida por los pigmentos respiratorios. Por ejemplo, en el caso del humano, ese pigmento respiratorio es la hemoglobina y esa hemoglobina está dentro de las células rojas o eritrocitos. Así que cuando usted tiene una hemoglobina baja, cuando usted le dicen que tiene la hemoglobina bajita, eso quiere decir que la habilidad que usted tiene de transportar oxígeno para que su cuerpo lo pueda utilizar está disminuida. Por eso es que es un asunto serio cuando está ya a niveles demasiado bajos. En las superficies de intercambio de gases mencionamos que tienen que estar húmedas. Y la razón es que los gases del aire pueden disolverse en agua. Pero para los animales es más difícil obtener oxígeno del agua que del aire. Los animales terrestres que usamos pulmones, pues preferimos obtener oxígeno del aire. Cuando está saturada, el agua contiene una pequeña fracción del oxígeno presente en el mismo volumen de aire. Esto es otra forma de decir que el agua no tiene la misma capacidad de saturarse de oxígeno que el aire. Por lo tanto, vamos a preferir respirar, los animales terrestres vamos a preferir respirar en aire. Y comparado con los animales que viven en el agua, pues la eficiencia de la respiración es mayor en los animales terrestres que los que no son terrestres. Una de las razones es que el agua es mucho más densa que el aire. Y entonces todos estos datos nos dicen que los animales acuáticos van a gastar más energía al respirar que los animales terrestres. Nosotros utilizamos energía porque para mover los pulmones, el aire hacia adentro de los pulmones, usted tiene que contraer un músculo grande que se llama el diafragma y eso gasta energía. Pero en el caso de los animales acuáticos, el gasto de energía es mayor que el de los animales terrestres. Le ponen el ejemplo de las hidras y las planarias. Son pequeños animales con una gran área de superficie para su tamaño. Recordemos que necesitamos un área de superficie grande para que usted pueda hacer el intercambio de gases a través de difusión. Así que en este caso, como son animales pequeños, pueden darse el lujo de que las células individuales puedan intercambiar gases directamente con el ambiente. No necesitan pulmones, sino que el intercambio es directo. La lombriz de tierra tiene una superficie de respiración que está rodeando los vasos sanguíneos que tiene. El sistema circulatorio de las lombrices es bastante rudimentario y entonces a través del aire directo, sin necesidad de pulmones, van a promover la difusión de oxígeno hacia los capilares de ese sistema circulatorio y la difusión de CO2 hacia afuera. De que aquí las lombrices no necesitan pulmones por su tamaño. En cuanto a los animales acuáticos más grandes, van a necesitar branquias. Las branquias es lo que pues, comúnmente se le llaman agallas. Son unas estructuras vascularizadas que van a tener vasos sanguíneos y están divididas de la superficie corporal o la faringe. Las branquias de los peces que tienen huesos son unas extensiones externas de la faringe. Esto lo que nos indica es que según vamos moviéndonos en el árbol evolutivo, las estructuras envueltas en la respiración van a hacerse más complejas. En los peces óseos, los que tienen hueso, porque es que hay peces que tienen cartílago en vez de hueso, la ventilación se realiza mediante la acción combinada de la boca
y las coberturas de estas branquias. En las branquias y estamos hablando todavía de los peces óseos, las branquias utilizan un sistema que se llama de intercambio de contracorriente. No vamos a estar explicando mucho este sistema de intercambio de contracorriente, pero usted debe saber que este es el sistema que utilizan los peces que tienen hueso en el esqueleto, ¿ok? Así que se extrae el oxígeno a través de las agallas, y lo que significa el flujo contracorriente es que los dos líquidos fluyen en direcciones opuestas. Así que en vez de estar extrayendo solamente el 50% del oxígeno, usted va a poder extraer entre el 80 y el 90%. El flujo contracorriente es una manera de hacer que la respiración sea más eficiente en estos peces óseos, de esqueleto óseo. Aquí, por ejemplo, pues tiene la explicación de cómo es que este sistema de contracorriente ayuda a estos animales a través de las branquias a intercambiar oxígeno y CO2. Los insectos van a poseer un sistema de tráquea, tienen una tráquea, de hecho tienen más de una, y entonces eso es lo que se puede ver como una serie de hoyitos en el esqueleto de afuera. Los insectos tienen exoesqueleto, entonces en cada hoyito, en cada espiráculo va a tener una tráquea. Entonces esa tráquea va a llevarlo a un árbol respiratorio bien primitivo, y ahí es que ocurre el intercambio de gases. Aquí lo hace directamente con las células, no hay alveolos, pero sí hay lo que usted puede ver como el comienzo de un árbol respiratorio. Los vertebrados terrestres, estoy hablando del humano, pero hay muchísimos, ¿verdad? El perrito, el gatito que usted tiene en su casa, las mascotas, todos los que son los animales terrestres, los vertebrados terrestres, tienen pulmones, y esos pulmones entonces son una representación de la evolución en su máxima expresión. Los pulmones son una estructura bien eficiente en el intercambio de gases. Aquí se puede ver los alveolos, y entonces vasos sanguíneos que llevan sangre oxigenada, sangre desoxigenada, y retorna al corazón la sangre desoxigenada para entonces retorna al corazón la sangre oxigenada para entonces ser bombeada hacia los tejidos del cuerpo. En los peces óseos, esta es el diseño de las branquias en estos peces. Fíjese que va a tener 3 diferentes formas de las agallas. Básicamente, fíjense que lo que está haciendo es como cada una de estas estructuras, estos filamentos branquiolares, lo que están haciendo es aumentando el área de superficie. O sea que usted necesita que el área de superficie sea lo más grande posible, lo más extensa posible, para maximizar el intercambio de gases. Aquí les están explicando con bastante detalle cómo es que estas branquias están diseñadas. Cada capa branquial tiene 2 hileras de filamentos branquiales. Si usted ha pescado y ha tenido que limpiar el pescado para comérselo, sabe que una de las cosas que remueve es esto. Cada filamento se va a dividir en una serie de laminillas que están repletas de capilares. O sea que esto es lo que hace que cada una de estas estructuras pueda entonces participar en el intercambio de gases. Y tiene también unos capilares que lo ayudan a extraer el oxígeno y a sacar de la circulación el CO2 que se produjo por el metabolismo del oxígeno. No van a haber muchísimas preguntas en detalle sobre esto. Ya usted tiene que haber visto la guía de estudio del sistema respiratorio. Así que dedíquele el tiempo necesario para poder contestar esas preguntas de la guía de estudio. Aquí les abrí el documento. La guía de estudios, pues claro está, va a tener preguntas de los 3 capítulos que están envueltos en el examen 2, que sería el capítulo 32, que es el de circulación y sistemas cardiovasculares, el capítulo 33, que es el de inmunidad, y el capítulo 35, que es el que estamos discutiendo hoy. Aquí están las 13 preguntas
que usted debe enfatizar para prepararse para este examen en términos de este capítulo en particular. Ve que no... en términos generales le dice intercambio de gases en otros animales y lo que son las branquias, pero en realidad es simplemente que usted sepa que existen, y lo que hemos discutido, lo que yo le he mencionado aquí, es lo que le voy a preguntar. No me voy a meter en muchísimo más detalle de lo que he explicado aquí. Fíjense que después de esto, pues entonces vamos a hablar de los pulmones en los vertebrados terrestres y el tracto respiratorio humano, que ahí es que deben enfatizar. Volviendo a la discusión, entonces en la próxima plantilla le van a dar un poquito más de detalles sobre las superficies de intercambio de gases en insectos y otros artrópodos terrestres. Van a hablarles, les mencionan que los órganos internos en los insectos y otros artrópodos terrestres incluyen las arañas y otros tipos de animales que tienen articulaciones en las patas. Pues los órganos internos residen dentro de la cavidad del hemocele. En los animales, en los insectos y otros artrópodos terrestres, no hay una diferencia entre la circulación de sangre y la circulación de linfa. El humano, usted sabe que por la discusión que tuvimos del capítulo de corazón, hay unos vasos linfáticos en los insectos y otros artrópodos. Esto se une la linfa y la sangre, y entonces la cavidad se llama el hemocele. Y la circulación es ineficiente. Como le enseñé en este diagrama, pues la respiración depende de que existan tráqueas ramificadas, que va a ser la estructura que lo ayuda a superar la ineficiencia del flujo sanguíneo. O sea que en los insectos en realidad la circulación es pobre, la circulación es deficiente, y este sistema de tráqueas lo ayuda a extraer el oxígeno y a exponerlo a la hemolinfa de forma un poquito más eficiente. Este detalle, ¿verdad?, de cómo es que ocurre en los insectos y en otros artrópodos, no se lo voy a discutir y usted no es responsable de él para el examen. Aquí le tienen más ejemplos y una imagen de cómo es que se ven estas tráqueas, en este caso en un saltamonte. Ahora, en los vertebrados terrestres tenemos pulmones, que son unos crecimientos, excrescencia, esto es una palabra de domingo. Esto lo que son estructuras vasculares. Vasculares se refiere a que están asociadas con el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio. Vasculares viene de vaso sanguíneo, ¿ok?, que se extienden a partir de la región inferior de la faringe. La faringe en nosotros es lo que le llamamos garganta. Así que aquí tenemos la cavidad nasal y la cavidad oral, porque usted puede respirar por la boca o respirar por la nariz. Lo mejor es respirar por la nariz, porque en la nariz, en la mucosa de la nariz, está diseñada para que cuando usted inhale por ahí, el aire no entre muy rápido, sino que se detenga un poco, porque tiene unos huesos que se llaman los huesos turbinados o las conchas nasales, y eso lo que obliga es que el aire entre un poquito más lentamente y le dé oportunidad de calentarse, porque va a estar pasando por estructuras que tienen muchos vasos sanguíneos, y de humedecerse, porque esto está cubierto por unas membranas mucosas que son húmedas. Si usted respira por la boca, el aire va directo a pasar a la faringe de la tráquea sin estar húmedo, y por lo tanto cuando usted respira por la boca por mucho tiempo, cuando usted ronca, por ejemplo, por eso es que siente toda la garganta reseca, y es que entonces esa humedad, porque el aire tiene que humidificarse, pues no lo pudo hacer por la cavidad nasal, y va a tratar de agarrar la humedad de la faringe. Pero fíjense que la faringe entonces es lo que le llamamos garganta. Hay una región que es la orofaringe, una región que es la nasofaringe, y hay una laringofaringe, que esta es compartida. Así que por ahí entonces va a pasar el aire para entonces por fin entrar en la tráquea.
aquí. La mayoría de los anfibios, antes de pasar a los humanos directamente, van a respirar hasta cierto grado a través de la piel. Y por eso es que los anfibios necesitan estar en ambientes húmedos, porque requieren, esta respiración complementa la de los pulmones. Los pulmones de las aves y los mamíferos están subdivididos de una manera bastante compleja, y entonces no es necesario que nuestra piel participe en esta respiración. El aire va a ser una fuente rica en oxígeno en comparación con el agua por las razones que discutimos hace unos minutos, y es necesario evitar que los pulmones se resequen, que se desequen. El aire se humedece mientras va atravesando los pasajes hacia los pulmones, como les expliqué hace un momentito con el diagrama. El sistema respiratorio humano entonces va a consistir de, entre otras cosas, pulmones. Va a incluir todas las estructuras que conducen aire en una ruta continua hacia y desde los pulmones. Y no es hasta que usted llega al alveolo, que es el último órgano donde está el aire en contacto indirecto con los capilares que los rodean, ahí es que va a ocurrir el intercambio de gases. O sea que hasta que llega el aire a los alveolos, lo que estamos haciendo es moviendo aire. Es una ruta de conducción de aire. Como los pulmones están en la profundidad del cuerpo, están protegidos de la desecación. El aire que pasa por la parte superior del sistema respiratorio es filtrado por vellosidades y cilios para liberarlo de impureza. Así que si usted está respirando en un ambiente donde hay mucho hollín, mucho contaminación ambiental, y usted se sacude, se sopla la nariz, va a darse cuenta que esas secreciones, ese moco, va a estar oscuro porque el aire, la nariz hizo parte del trabajo de filtrarle ese aire. O sea, del moco se van a pegar las impurezas. Esa es la razón por la que el moco tiene estas cualidades pegajosas. Además, el aire se va a calentar y se va a humidificar, como les mencioné hace unos minutos. Por lo tanto, el aire que llega a los pulmones está a la temperatura de su cuerpo, porque ya ha estado expuesto a todas estas superficies que están a su temperatura y está saturado con agua. Y queremos eso, queremos que ese aire llegue de forma húmeda para que los pulmones entonces no se vayan a resecar. El aire que viene de la faringe, como les dije que eso es el nombre anatómico de la garganta, pasa a través de la glotis. La glotis es la apertura de las cuerdas vocales. Y entonces va a pasar a la laringe y a la tráquea. O sea que faringe y laringe son dos estructuras diferentes. La faringe es la garganta, la laringe es la que contiene las cuerdas vocales y produce los sonidos. Y entonces a la tráquea, que es el conductor hacia los pulmones. Estas estructuras se van a mantener abiertas porque tienen unos anillos de cartílago. Y el cartílago es un tejido pues que tiene cierta dureza y por lo tanto pues no permite que se colapsen cuando el aire entra y sale, porque sale a veces con presión, o entra con presión. Así que los anillos de la tráquea van a asegurarse que esas vías respiratorias no se van a colapsar y que el aire entonces puede entrar libremente al pulmón. Van además a facilitar el movimiento del aire. Cuando el alimento se deglute, cuando usted traga, la laringe se eleva y la glotis se cierra. La glotis en realidad, y como les dije, es el espacio por donde va a pasar el aire hacia los pulmones, pero cuando usted va a tragar, usted no quiere que ese alimento entre al sistema respiratorio. Así que hay una válvula, un tipo de válvula de tejido, también es cartílago, en este caso elástico, que va a tapar o a sellar el sistema respiratorio para que entonces lo que usted está tragando o deglutiendo entre al esófago y no a la tráquea. Les enseño aquí. La glotis, la epiglotis está aquí. Es esta estructura que se ve aquí blanca. Y entonces cuando usted está tragando, cuando el bolo alimenticio va a tragar, no hemos hablado de digestivo, pero va a pasar por aquí porque el esófago está posterior a la tráquea. ¿Okay? Así que cuando usted traga, para asegurarnos que no se nos vayan los alimentos por el galillo viejo, que sería la tráquea, pues entonces la epiglotis se mueve inferiormente
y sella el espacio de la entrada a la tráquea para asegurarse que los alimentos van a pasar al esófago y no a la tráquea. El movimiento hacia atrás del paladar suave cubre la entrada de pasajes nasales a la faringe, o sea que no se debe mover ni superiormente ni tampoco hacia la tráquea. Se supone que si usted traga como debe, cuando está comiendo con calma y traga y no tiene que estar hablando y riéndose todo a la vez, porque sabemos que cuando estamos tratando de hablar y tragar a la vez es donde uno se ahoga. Así que si usted está consumiendo alimentos, todo esto va a asegurar que los alimentos ni regresen a la cavidad nasal, ni van a pasar hacia la tráquea. Y esta estructura que asegura eso incluye la epiglotis y el paladar blando. ¿Ok? Entonces, pero este capítulo es de respiración, no es de deglución ni de tragar. Es simplemente para recordarles que hay estructuras compartidas y que la forma en que usted se asegura que el alimento no va a tener a la tráquea es esa epiglotis. La tráquea entonces se va a dividir, aquí estamos, en dos bronquios primarios. Los bronquios entran a cada uno de los pulmones izquierdo y derecho y se ramifican hasta que hay un gran número de pasajes que se llaman bronquiolos. Los bronquios primarios se dividen en secundarios, en terciarios, luego en bronquiolos y cada vez que se divide el área del tubo es más pequeña. Así que hay un número grande de estos pasajes, de estos tubitos que se llaman bronquiolos. Cuando usted tiene bronquitis es que se han inflamado y posiblemente haya una infección por bacteria o por virus de estos bronquios. Pueden incluir los bronquios primarios, secundarios, y entonces mientras más se vaya hacia el pulmón, entonces ya no es bronquitis sino pulmonía. Cada bronquiolo termina en un espacio alargado encerrado por bolsas de aire que se llaman alveolos. Y el intercambio interno de gases ocurre entre el aire en los alveolos y la sangre en los capilares. A ver si su libro no tiene unas imágenes muy bonitas. Les voy a buscar unas para que comparen, ¿verdad? Porque esto está un poquito pobre, pero esta es la tráquea. Tiene los bronquios primarios aquí. Y entonces, fíjense cómo se van subdividiendo hasta que llegan a un bronquiolo, y ese bronquiolo es el que puede tener alveolos asociados a él, en cuyo caso es un bronquiolo respiratorio, o terminan en un saco alveolar que tiene muchos alveolos. Pero el asunto es que fíjese que estos alveolos están rodeados por capilares, porque aquí es que va a ocurrir este intercambio de gases, donde el aire que usted inhaló, que está saturado de oxígeno, va a entrar al capilar y la sangre que lleva CO2 va a entrar al alveolo para que cuando usted exhale el CO2 o el dióxido de carbono pueda salir. ¿Okay? Así que usted inhala oxígeno, exhala aire que tiene más CO2. Dije inhala oxígeno, pero en realidad el aire que respiramos no es oxígeno puro. El aire que respiramos en realidad tiene un contenido alto de un gas que se llama nitrógeno. Lo que pasa es que normalmente lo podemos ignorar porque no lo vamos a utilizar. Es solamente relevante cuando la persona está buceando y ese gas entra en solución y la persona entonces quiere ascender demasiado rápido, se está buceando demasiado profundo, que pues hay un problema porque el nitrógeno se mantiene en solución y ocurren los bends. Produce mucho dolor y pueden amenazar su vida. Pero normalmente, pues estamos solamente pendientes del oxígeno y el CO2, que están en el aire que usted respira. Lo que pasa es que el aire ambiental tiene más oxígeno y el aire dentro del alveolo, una vez ya ocurrió el intercambio de gases, va a tener más CO2. Pero entonces cuando usted exhala, pues está exhalando un % más alto de CO2 que de oxígeno. A ver si tenemos por aquí. El revestimiento de la tráquea es un epitelio ciliado con células caliciformes. Estas son las que forman el moco
¿Ok? Aquí dice mucosidad. Mire, la palabra en realidad es moco. Y nos conviene que estén cubiertas por ese moco, porque cualquier cosa que no se quedó en las vías respiratorias superiores todavía pueden ser atrapada por ese moco en la tráquea, y entonces esas células que tienen sus cilios van barriendo ese moco superiormente y usted se lo traga diariamente sin darse cuenta. Hay veces cuando estamos bien congestionados nos damos cuenta que eso está pasando, pero normalmente eso ocurre con mucha frecuencia, y la estructura que está envuelta en eso se llama el elevador o la escalera mucociliar. Esto aquí en azulito es el moco. Entonces estas partículas del aire son atrapadas por el moco y los cilios de las células que están aquí van barriendo eso superiormente hacia arriba, para que entonces usted lo pueda tragar. No queremos ese moco contaminado en los pulmones, y esa es la forma en que nos deshacemos de él. El revestimiento evita que las partículas inhaladas lleguen a los pulmones. La mucosidad o el moco atrapa las partículas y los cilios ayudan a mover ese moco hacia la garganta, donde puede tragarse o expectorarse. Si usted está bien congestionado, o tiene catarro, o tiene alguna infección respiratoria, pues entonces ese moco puede ser demasiado denso y usted lo va a tener que escupir. El intercambio de aire ocurre entre el aire en los alveolos y la sangre dentro de una red capilar que está rodeando los alveolos. Este es uno de los videos que yo utilizo para mi clase de humana. Es un poquito largo, 3 minutos, pero les está ilustrando todos estos pasos que hemos visto hasta el momento. The respiratory system regulates oxygen and carbon dioxide. Respiration includes ventilation, gas exchange between the air, blood, and tissues, and the use of oxygen for capillaries are small blood vessels that of the alveoli. During gas exchange, oxygen enters and carbon dioxide exits the bloodstream via the alveolar membrane. They dissolve into the plasma and enter the
Así que ahí vieron la historia completa de cómo es que se intercambian los gases y el proceso de respiración completo. En este próximo tema, entonces van a hablar de todo lo que acaban de ver en el video. En los mamíferos tenemos la respiración que va a... esta es la parte que es ventilación, ¿verdad? Incluye inspiración, que va a utilizar una presión negativa para que el aire entre a los pulmones. La caja torácica se mueve hacia arriba y hacia afuera. El diafragma se contrae y se mueve hacia abajo. Hay una ley que explica la relación que hay entre la presión y el volumen. Así que cuando usted mueve el diafragma, cuando usted contrae el diafragma y este se mueve hacia abajo, usted lo que está haciendo es expandiendo en volumen la caja torácica. Según el volumen se hace más grande, la presión adentro de sus pulmones se hace negativa. Y eso es cuando usted la compara con el aire que está afuera. Así que esa presión negativa o esa presión menor que el aire externo hace que el aire se mueva hacia sus pulmones. Así que lo primero que tiene que ocurrir es que usted contraiga el diafragma y entonces eso va a causar el resto de los eventos para que el aire entre a los pulmones. Una vez los pulmones están llenos de aire, pues entonces hay una presión mayor. La presión va a ecualizarse entre el exterior y el interior. Entonces usted relaja el diafragma, la caja torácica se hace más pequeña en volumen, eso aumenta la presión dentro de la caja torácica y eso hace que entonces el aire se mueva en la dirección contraria. Así que la inhalación depende de que el diafragma se contraiga y la exhalación depende de que el diafragma se relaje. Pero el diafragma, usted no tiene que aplicarle fuerza para que se relaje. No se requiere contracción muscular. Por eso se dice que la expiración o exhalación es un proceso pasivo. Que ya usted creó esa fuerza cuando usted inhaló. Vamos a enseñarle otro video corto. Este es más corto para que usted vea lo que acabo de explicarle. Es un video bastante corto y aquí lo que están es, de forma bien diagramática, le pusieron la tráquea y los bronquios y esto sería un alveolo, como representando los miles de alveolos que hay en cada pulmón. Esta línea roja es el diafragma y entonces esto aquí triangular es el pulmón. Vamos a ver el video que es cortito. At the end of expiration, barometric air pressure. This results in expansion. Results in a decrease in Esto es lo que ocurre en unos pulmones saludables. Por lo tanto, como les acabo de mencionar, el diafragma usted solamente tiene que aplicarle fuerza para inhalar. Para exhalar no, porque todo este tejido tiene fibras elásticas y lo que han hecho esas fibras elásticas es estirarse cuando usted se expande el volumen. Así que lo único que hay que hacer es relajar el diafragma y todas esas fibras elásticas van a rebotar, van a volver a su
tamaño que su volumen normal. Como les digo, esto es lo que así es que trabaja un pulmón saludable. En algunas enfermedades como enfisema, estas fibras elásticas se ven afectadas y entonces la persona tiene que poner esfuerzo para exhalar, tiene que usar energía para contraer la caja torácica para que entonces pueda exhalar. Esto es una de las razones por las que las personas que sufren de enfisema siempre están fatigados. Y por eso es que muchas veces que el enfisema es avanzado, pues tienen que andar con un tanquecito de gas porque las membranas respiratorias también se afectan durante el enfisema. Volvemos a la presentación para terminar entonces. Lo que acabamos de ver en el video es el proceso de inspiración o inhalación y el proceso de exhalación o expiración. Esto es una forma diagramática de expresarles lo mismo que vieron en los pulmoncitos. Básicamente le están explicando la relación entre la presión y el volumen de aire. Pero como usted lo vio ya en los pulmones, pues está tremendo. Aquí importante es acordarse de que la relación entre el volumen y la presión es inversa. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Y cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces aquí le pusieron los pulmones completos. Este es el diafragma. Y le explican entonces que el diafragma se contrae y desciende. Hay otros músculos que pueden participar en la inhalación y la exhalación. Son músculos que se encuentran entre las costillas. Hay algunos músculos del cuello, algunos músculos de la espalda. Se van a ver envueltos cuando usted quiere inhalar y exhalar con fuerza. Por ejemplo, si usted quiere cantar y sostener una nota, usted va a expandir los pulmones más que si simplemente está respirando, pues, en descanso, ¿verdad? Sin hacer esfuerzo. Así que hay otros músculos que pueden envolverse en la respiración, en la inhalación y exhalación, pero estamos hablando solamente de la inhalación y exhalación, de la respiración en descanso, de la respiración sin esfuerzo. Y en la exhalación, como vimos, el diafragma se relaja, se mueve hacia arriba, la presión en los pulmones va a aumentar y entonces el aire va a salir. En el próximo paso, entonces, aquí están explicándole que la ventilación va a ocurrir en todos los vertebrados terrestres, excepto en las aves. El aire entra y sale por la misma ruta. Los pulmones de los anfibios, reptiles y mamíferos no se vacían ni se llenan por completo durante cada ciclo respiratorio, que es lo que les acabo de explicar. Hay un volumen de reserva que usted tiene para cuando hay momentos en que usted quiere inhalar más aire. Cuando va, por ejemplo, prepararse para pegarle un grito de aire, usted coge más aire. Y cuando está debajo del agua y quiere quedarse un ratito más, entonces usted empieza a botar aire para poderse quedar más debajo del agua. Así que hay formas de expandir esa caja torácica máximamente. Las aves van a utilizar un mecanismo de ventilación de una sola vía. Esta información sobre las aves no se la voy a enfatizar, así que vamos a pasar a lo próximo. Hay un centro respiratorio en el humano y se encuentra en el tallo cerebral, en el área de la médula oblongata, que es lo que está inmediatamente superior al cordón espinal. Normalmente los adultos tenemos una tasa respiratoria de entre 12 y 20 ventilaciones por minuto. En cuanto pensamos en la respiración, esta se va a alterar, porque usted sabe que usted no tiene que estar pensando que tengo que inhalar y tengo que exhalar, y gracias a Dios, porque si tuviéramos que estar pendientes de eso, no podíamos estar pendientes de más nada. ¿Quién controla esa tasa respiratoria? Es un centro respiratorio en el bulbo raquídeo, lo que yo le acabo de llamar la médula oblongata del cerebro, que va a enviarle impulsos al diafragma y a los músculos entre las costillas, que se llaman intercostales, para que ocurra la inhalación y para que entonces deje de enviar señales cuando está ya bien expandida la caja, para que ocurra la exhalación.
Cuando usted acumula demasiado ácido en su sangre, cuando su pH empieza a alterarse y en vez de estar entre 7.35 y 7.45, que es lo normal, si el pH de su sangre está alterándose, entonces la tasa respiratoria también se va a alterar. Cuando usted, por ejemplo, está produciendo mucho más CO2, ese CO2 al irse en solución en su sangre, cambia el pH, hace que su sangre sea más ácida. Y ese movimiento hacia la parte ácida del pH hace que el centro respiratorio se active para que usted pueda entonces ventilar más eficientemente y ese pH vuelva a la normalidad. Aquí le hablan con bastante detalle sobre los quimiorreceptores y la reacción que ocurre con el CO2 y en la sangre, pero importante que además de centro respiratorio para respirar normalmente, existe el centro respiratorio se va a ver afectado por los receptores químicos que detectan los cambios en pH o en ácido de su sangre. Así que aquí tiene una representación de cómo es que ese centro respiratorio, a través de los nervios que van a tener a los pulmones, puede llevar a cabo ese control. Los llevo de nuevo a la guía de estudios para que vean que acabamos de hablar sobre el centro respiratorio, que es el tema 10 de su guía de estudio. Y entonces tenemos que hablar un poco sobre el transporte de gases, la figura 35-33, la hemoglobina y los trastornos de salud. No voy a entrar en mucho detalle sobre las reacciones químicas que están más adelante. Pero sí recuerden que la respiración, la ventilación, más bien la respiración en el alveolo, va a proveer a que usted pueda intercambiar gases y esos gases tienen que ser transportados. ¿Okay? Cada gas está presente en una mezcla, como mencioné anteriormente. El aire que nosotros estamos respirando contiene oxígeno, dióxido de carbono, tiene una pequeña cantidad de monóxido de carbono, que no debe ser muy alta porque es peligrosísimo, y nitrógeno. Cada uno de esos gases contribuye una presión. Eso se llama la presión parcial, que es la presión que ejerce cada gas. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta sobre presión parcial. La ventilación, sin embargo, hace que los alvéolos tengan una presión parcial de oxígeno mayor, o sea que hay mayor cantidad de oxígeno ejerciendo una presión en el alvéolo y una presión parcial de dióxido de carbono menor que la sangre en los capilares pulmonares. O sea que el alvéolo, cuando usted inhala, va a tener una presión parcial mayor de oxígeno y una menor de CO2 cuando usted la compara con los capilares que vienen de los tejidos que ya utilizaron el CO2 y que tienen una presión parcial o un contenido de CO2 mayor que el del aire que usted acaba de inhalar. Y esa diferencia es lo que va a permitir la difusión entre un compartimiento y el otro. Así que ahorita al principio dijimos que había una respiración externa. Esta es la que permite que la mayor parte del oxígeno que entra a los capilares pulmonares se combina con hemoglobina. La mayor parte del oxígeno se transporta combinado con hemoglobina y esta hemoglobina vive dentro de los glóbulos rojos y se forma un compuesto que se llama oxihemoglobina porque está cargadito de oxígeno. La respiración interna, entonces la oxihemoglobina, que es la que viene cargando con ese oxígeno, va a ceder el oxígeno para que llegue a las células de su cuerpo, que es quien la necesita. El dióxido de carbono va a entrar a la sangre desde los tejidos y puede también combinarse con la hemoglobina, pero no compite con el oxígeno, sino que en la molécula de hemoglobina hay un lugar para el oxígeno y un lugar para el dióxido de carbono. Así que ambos pueden estar presentes en la hemoglobina a la vez. However,
La mayor parte del dióxido de carbono no es transportado de esta forma. La mayor parte del dióxido de carbono se convierte en bicarbonato en su sangre y es transportada de esa forma. Así que usted debe saber eso, que el oxígeno se transporta combinado con la hemoglobina y la mayor parte del dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato fuera de la molécula de hemoglobina. Sí hay una cantidad pequeña, como un 7%, que va a transportarse junto con el oxígeno. Y aquí es que les quiero mencionar que existe un gas que se llama monóxido de carbono. En vez de tener 2 oxígenos, tiene 1. Y ese gas es súper peligroso. Ese gas es un componente de la combustión. Donde quiera que haya un motor funcionando, se produce monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono sí va a competir con el lugar donde se supone que se una el oxígeno y lo desplaza de su sitio. O sea que si usted tiene una cantidad bien pequeña de monóxido de carbono, eso se escribe CO, en vez de CO2 es CO. Aunque usted tenga bastante oxígeno en el ambiente, si hay una cantidad de monóxido que pueda desplazar el oxígeno, lo va a hacer y usted se va a sofocar. Las personas que mueren por envenenamiento por monóxido, puede ser que el ambiente tenga oxígeno, pero si tiene una cantidad demasiado alta de monóxido, la persona fallece porque se sofoca. Los tejidos de nuestro cuerpo no pueden utilizar monóxido. Estas fórmulas no van a ser vienen en su examen. Sí le están indicando cómo es que el CO2, cuando se une con el agua, puede entonces formarle el bicarbonato. Pero yo no les voy a hacer ninguna pregunta sobre esto. Y aquí les están ilustrando la respiración externa e interna que la vieron en el video. ¿Okay? Durante la respiración externa, que es la parte de arriba, y eso ocurre en los pulmones, el dióxido de carbono abandona la sangre, se mueve hacia el alveolo para que usted lo pueda exhalar. Y el oxígeno se mueve hacia la sangre y se une con la molécula de hemoglobina. Por otro lado, durante la respiración interna, que es la que ocurre en los tejidos, esa sangre que ya se llenó de oxígeno viaja por la circulación, llega a los tejidos y entonces se lleva a cabo la respiración interna, que es el proceso al revés. El oxígeno abandona la sangre y se va hacia los tejidos porque aquí en el tejido hay menos oxígeno, la presión parcial es menor. Y el CO2 se mueve desde los tejidos hacia el CO2. Y aquí que viene el revolú de fórmulas que le explica cómo es que usted puede seguir cargando CO2 aquí, porque este CO2 al combinarse con agua y formar el bicarbonato va a salirse del eritrocito. Así que usted puede seguir cargando ese eritrocito de CO2 porque esta serie de reacciones asegura que usted va a remover el máximo CO2 de sus tejidos, que es lo que queremos. El tejido, mientras consume oxígeno y lleva a cabo todas las funciones del metabolismo de su cuerpo, va a estar produciendo CO2 y usted quiere salir de eso. Eso es tóxico para usted. Una nota que quiero decirles, la cantidad de CO2 que se produce en nuestro cuerpo, una mascarilla no va a detener ese proceso. Muchas personas dicen que si la mascarilla, que si no puedo respirar, mucho de eso es psicológico. ¿Okay? Los cirujanos utilizan mascarillas por horas en las salas de operación y todavía viven. Así que no debe ser excusa para no usar la mascarilla como debe. Yo recomiendo que todavía la utilicemos porque no hemos salido de la amenaza del COVID y además hay otras enfermedades respiratorias que están y que son bastante contagiosas que están en nuestro ambiente. Así que mientras usted pueda protegerse con la mascarilla, hágalo. En la universidad se exige que se utilice la mascarilla. Hoy yo le llamé la atención a un par de personas que estaban por los pasillos como pues Pedro por su casa sin mascarilla
y la universidad decidió que teníamos que utilizar mascarilla en los pasillos, en los salones de clase. Creo que el único lugar que no le piden que usted la utilice es en las áreas verdes, y aún ahí yo tendría que revisar los documentos que nos enviaron. Anyway, esta es la molécula de hemoglobina. Aquí les están hablando de dónde es que se enlaza el oxígeno. Tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Esa hemoglobina necesita átomos de hierro y por eso es que el hierro es importante para su salud, porque sin hierro la hemoglobina entonces es deficiente y no puede llevar a cabo el trabajo de transportar el oxígeno como debería. Ya estamos en el último tema, que son los trastornos del tracto respiratorio, y empezamos con el respiratorio superior. El resfriado común, el catarro. Tienden a ser infecciones virales relativamente leves, donde usted pues va a tener estornudo, flujo nasal, fiebre. El asunto y el problema es que ahora mismo los síntomas de COVID son bien parecidos al de un resfriado común. Así que cuando usted se sienta que tiene como un catarro, debe hacerse la prueba. Mire, aunque usted tenga las vacunas al día y el booster también, a mí me dio COVID. Así que, y me comenzó como un catarro, pero no se crea que es verdad lo que dice la gente, eso es un catarrito. No es un catarrito. Existe el COVID largo, el long COVID, que afecta a muchas personas, afecta al sistema respiratorio, afecta los sistemas. De hecho, muchas personas tienen síntomas de pérdida de memoria, el sistema respiratorio mío todavía no llega a ser lo que era antes. Yo soy asmática y no lo tenía trabajando al 100%, pero sí me ha afectado la ventilación. Así que no es un catarro común. Del catarro común uno se recupera casi al 100%. Ahora, un catarro común sí va a durar unos cuantos días hasta que el sistema inmune elimine el virus. No se debe tomar antibióticos porque los antibióticos no funcionan contra los virus. Si usted consume antibióticos durante un catarro, lo que está haciendo es exponiendo su cuerpo a un antibiótico que después usted va a ser tolerante a él. Así que cuando lo necesite para alguna otra infección más seria, ese antibiótico, pues mire, no le va a funcionar. Así que dé los antibióticos para cuando en realidad sea una infección bacteriana y que se los receten. No vaya a la farmacia, mira, dame por ahí amoxicilin para un catarro. Eso es un disparate. Segunda trastorno es la infección de la garganta por estreptococos, es lo que se le llama el strep throat. Esta causa una faringitis aguda. Faringitis afecta a la faringe, ¿verdad? Y la bacteria es Streptococcus pyogenes. Bien bello y hermoso, esto es lo que se ve y por eso es que el médico lo primero que va a hacer es mirarle la garganta, porque esto es evidencia de que usted tiene una infección bacterial. La infección de garganta va a producir una irritación de la garganta, bastante dolor, fiebre alta y manchas blancas en las amígdalas, que es lo que le ilustré en la imagen anterior. Por lo general se cura con antibióticos, pero no se los recete usted mismo. Usted no tiene un grado de medicina todavía, ¿ok? Así que vaya, hágase la prueba. Si le dicen que tiene Streptococcus pyogenes o que tiene un strep throat, el médico le va a dar una receta, pero no vaya a la farmacia, mira, dame antibiótico, porque hay bacterias que son resistentes a algunos antibióticos. Deje que se los recete quien tiene la licencia para hacerlo. La tráquea y los bronquios también pueden ser afectados por trastornos como la asfixia, si usted se atraganta con algo, como decimos aquí, y usted se tragó un pedazo de carne, casi siempre es un pedazo de carne demasiado grande, no lo masticó suficiente y se queda alojado en la faringe, entonces la persona no puede mover aire y la maniobra de Heimlich le va a salvar la vida. Usted se acomoda detrás de la persona, forma un puño y mueve superiormente para tratar de empujar, hacer como si fuera el diafragma, ¿ok? Lo que está haciendo básicamente es aumentando la presión en el tórax para que entonces se desaloje eso. Yo tuve la experiencia de que estaba comiendo en un restaurante chino con mi hijo y en la mesa del lado había una chica con su novio y el muchacho empezó a hacer
el símbolo internacional de la persona que se está ahogando, que no puede ni siquiera hablar, y la chica no sabía qué hacer. Pues mire, yo fui, lo levanté de la mesa y el muchacho era muchísimo más alto que yo, pero eso no importa, usted puede irse detrás de la persona, pero tiene que apretarlo con fuerza para que entonces ese pedazo de carne, que en el caso de él era pollo, creo que era, el objeto sale volando. También usted tiene, y si no sabe hacerla, mire, entrénese, porque esto le puede salvar la vida a muchísimas personas. La bronquitis aguda es una infección de los bronquios primarios y secundarios, puede ser una reacción alérgica o daño por toxinas ambientales o también por el humo del cigarrillo. No tiene que ser usted el que fume. Si tiene una persona fumando al lado, le puede dar una bronquitis aguda. La bronquitis aguda significa que es de corta duración. La crónica es que está mucho tiempo y casi siempre esto se ve en personas que fuman. El tabaquismo y la exposición a toxinas en el aire son causas frecuentes. Se llenan estas vías respiratorias, se inflaman y se llenan de moco. Así que en el caso de las personas que fuman y usted los oye que por la mañana están tosiendo, esta tos tan terrible hasta que por fin pueden desalojar ese moco, eso posiblemente sea bronquitis crónica. El asma es una condición de las vías respiratorias que son usualmente sensibles a irritantes específicos. Cuando la persona se ve expuesta a estos irritantes, los músculos lisos experimentan espasmos. O sea que usted, en vez de tener la vía respiratoria abierta a cierto diámetro que permite que el aire entre y salga fácilmente, el diámetro se cierra. La persona se siente que se está asfixiando. Y el componente emocional es bien importante, mantener la calma cuando sentimos que nos está dando un ataque de asma, porque ese componente emocional puede ser la diferencia que usted agarre su bombita y la utilice o que simplemente pues no pueda controlarse y tenga consecuencias mucho más serias. También tiene la pulmonía o neumonía, que puede ser una infección viral, bacteriana o de hongos en los pulmones. Aquí los bronquios y los alveolos, o sea, la parte más interna de los pulmones, se llena con una secreción que puede ser pus o puede ser fluido. Si es viral, el tratamiento es esperar, gente. No hay antivirales para la pulmonía viral. Si es bacteriana, le van a dar antibióticos. Si es de hongo, también. Son diferentes tipos de medicamentos para diferentes tipos de pulmonía. También existe la tuberculosis pulmonar causada por una bacteria, se llama Mycobacterium tuberculosis. Es una de las principales causas de la muerte en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. O sea, para 1900 hasta el 1950 fue la causa más grande de muerte y provoca daño en los pulmones y función disminuida. O sea, que aunque usted se recupere de la infección, tiene secuelas de salud. La incidencia de tuberculosis está aumentando en áreas del mundo donde es común la infección por VIH, porque el sistema inmune, al ser suprimido, pues no puede batallar en contra de esta bacteria. Se hace una prueba de tuberculina que se la piden cuando entran a la universidad en muchos lugares y básicamente se inyecta un extracto diluido de la bacteria en la piel y así usted sabe si la persona ha estado expuesta. Si ha estado expuesta, usted tiene un sistema inmune que está primed y entonces se va a ver que esa área donde se le inyectó esa cantidad pequeña y atenuada de esa bacteria, que no lo va a infectar, pero el sistema inmune entonces se sobresale la piel en esa área y eso sería una prueba positiva. A los pulmones lo puede afectar el enfisema, donde los alveolos se van a hacer más grandes, las paredes se dañan, se reduce el área de superficie disponible para el intercambio de gases y esto contribuye a lo que se llama el COPD en inglés, en español EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los fumadores. También la fibrosis pulmonar puede ser un componente del enfisema. El tejido conectivo fibroso se acumula. Recuerdan que yo les dije que en los pulmones hay muchas fibras elásticas. Pues en vez de ser elásticas, se dañan y entonces viene el tejido conectivo fibroso viene a tomar su lugar. Y el tejido conectivo fibroso no se expande igual
que la fibra elástica, por lo tanto no se puede expandir los pulmones igualmente y tampoco van a regresar a su tamaño. Por eso es que las personas que tienen estas enfermedades pues tienen que utilizar más energía para expandir los pulmones y también para vaciarlos. El cáncer de pulmón comienza con el engrosamiento y endurecimiento de las células que revisten las vías respiratorias, o sea que hay cambios. Van a aparecer células que no son las que pertenecen ahí, se llaman células atípicas porque no son las que deberían estar. Y entonces las células del tumor, que si se llama cáncer es porque tiene crecimiento descontrolado, forman metástasis que pueden invadir otros tejidos. También existe una condición genética que se llama fibrosis quística o cystic fibrosis, que se debe a un gen defectuoso donde el mecanismo que yo les expliqué que les ayudaba a salir del moco en los pulmones es defectuoso en estas personas. Entonces tienen que todo el tiempo estarse dando terapia para liberar los pulmones del moco que está siendo formado. Además, el moco es mucho más denso de lo que debería ser porque el defecto es en una bomba de iones de cloro. Hay tratamientos, como les dije, implica retirar la mucosidad. Muchas veces, además de medicamentos, hay que golpear al paciente en la espalda y, de hecho, en algunos casos, yo sé que se han desarrollado un tipo de chaleco que le dan el golpe en el pecho a la persona para que no tenga que ser alguien en particular que lo haga, sino que pues el vest, el chaleco lo hace. Y aquí tiene pues un resumen en forma de diagrama de las diferentes condiciones y enfermedades de los bronquios y los pulmones. Esto es un pulmón normal. Esto es un pulmón con enfisema y esto es un pulmón con cáncer. Mire, hay tantas toxinas en el ambiente. Hay tantas cosas que usted puede sufrir de ellas, enfermedades respiratorias que usted puede sufrir de ellas sin provocárselas a usted mismo. No fume. El fumar no va a dejarle nada bueno. Y esto incluye los cigarrillos electrónicos. Porque la nicotina, para empezar, esos cigarrillos electrónicos se pueden estar manufacturando en lugares del mundo que usted no sabe ni las condiciones en que se manufacturan. Y tampoco sabemos la reacción que tienen los pulmones a estos otros componentes de los cigarrillos electrónicos. Se han detectado materiales que provocan cáncer y metales pesados que también causan toxicidad y envenenamiento. Así que el cigarrillo electrónico dice aquí que es poco probable que consumir cigarrillos electrónicos sea más nocivo que fumar. En realidad no se sabe suficiente y puede ser más nocivo. No sustituye una cosa por la otra. Ay, no, pues yo voy a fumar y los e-cigarettes porque eso no es tan malo como fumar. Mire, no empiece por ahí porque muchas personas que empiezan con los cigarrillos electrónicos eventualmente terminan fumando. En el resto de la presentación, como siempre, pues van a tener un apéndice de la descripción de los diagramas, que ya la hemos discutido, usted no la tiene que leer, pero la tiene ahí por si acaso la necesita. Aquí termina entonces el capítulo 35, que es del sistema respiratorio, y es el último capítulo para su examen. Éxito.